Bueno, clase 2 vamos a ver los elementos del juego y la relación que tiene con la narrativa y especialmente la narrativa interactiva, como estamos viendo. Sí, es importante que nos pongamos de acuerdo a qué llamamos nosotros estructura lúdica y cómo se relaciona eso con el lenguaje del juego y con el curso en sí mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Nosotros tenemos desarrollado a través de mucho tiempo de investigación una metodología de diseño de juegos. Esa metodología está compuesta por una serie de elementos esenciales que son 5 y nos dicen cómo diseñar un juego de manera que tenga el máximo nivel de retención de audiencias o de jugadores en este caso. Ujú. Entonces sostenemos que cuando falta alguna de estas piezas en este mecanismo, eh, el juego pierde retención. A cada pieza que le falta, menor retención. Bueno, esa estructura lúdica en general tiene un parecido con lo que podemos llamar estructura dramática y cómo se desarrolla o se diseña una historia, que es lo que vamos a ir viendo un poco someramente para meternos de lleno en lo que es la narrativa interactiva en sí misma, que es este curso. El libro que escribimos explica en detalle esta estructura lúdica y cuáles son esos elementos esenciales. Pero ahora, para los fines del curso, lo vamos a ver en forma simplificada o abreviada. Decimos que esos elementos esenciales son estos 5. Consideramos que el juego es un mecanismo motivacional. Entonces, desde distintas disciplinas como la psicología, como la sociología y algunas zonas de las neurociencias, Sí. hemos desarrollado esta teoría, que en realidad es un patrón que se repite en todos los juegos exitosos de la historia del videojuego, y en particular en los juegos producidos a partir de los años 90 hacia aquí. ¿De qué se trata? Así, muy rápidamente y someramente, bueno, como el juego es un mecanismo motivacional y también es una simulación de procesos que nosotros conocemos, que existen, por ejemplo, pescar, correr aventuras, etcétera. Bueno, cuando uno genera situaciones en el juego y las simula a través del juego, y esas situaciones son resueltas por el jugador siente satisfacción, siente una sensación agradable, que se llama bienestar psíquico o placer, y eso hace que tenga ganas de seguir jugando, porque lo que está experimentando le resulta bueno, le resulta útil, agradable, emocionante, etcétera. Objetivos son objetivos de tres tipos, de corto, de medio y de largo plazo. El objetivo de corto plazo es aquello que nosotros hacemos en el momento en que jugamos, por ejemplo, una sesión de juego. Por ejemplo, agarramos un smartphone, jugamos una partida de algún juego que tengamos ahí y nos vamos. Ese es el objetivo de corto plazo. El objetivo de largo plazo es nuestro objetivo final, nuestro objetivo último, lo que nosotros queremos lograr, que es lo que nos propuso el juego para hacer. Y los objetivos de mediano término, que son los más importantes para la cuestión de la retención de audiencia, son objetivos de acumulación de recursos. ¿Sí? Es decir, yo voy reuniendo información, acumulando recursos, por ejemplo, piezas de armadura, partes de un libro, etcétera, como preparándome para ese golpe final, ese desafío último que es el objetivo de largo plazo. Entre las cosas que decimos y las posibilidades de fracaso de un juego siempre está esta en particular. ¿Qué pasa si un juego no tiene objetivos de mediano término? ¿Qué pasa si tengo de corto y de largo y no de mediano? Bueno, lo que pasa es que hay una muchísima menor retención. El jugador siente que cada vez que juega no pasa nada en particular. Nada que lo tenga atrapado, que lo haga seguir jugando. Entonces es importante que esté. Cuando no está, bueno, corremos un riesgo muy grande. Y Y para ir más o menos viendo, por si alguno no se quedó en los juegos tal vez de los años 80, ahí no había directamente el concepto de acumulación de recursos, o sea, los objetivos de mediano plazo prácticamente no estaban. Sí estaba el de corto plazo y en última instancia, depende qué juegos, el jefe final, ¿no? O sea, el objetivo final. sí, cuando nosotros damos nuestras clases de game design, a menudo decimos,
Bueno, ya no podemos diseñar como si fuesen los años 80, ¿no? Un Space Invaders, por ejemplo, hoy en día, que si bien es un clásico de toda la vida y todos lo amamos, y es clásico porque todo el mundo lo conoce, aunque no sea jugador o Claro. gamer, la verdad que hoy nadie jugaría mucho tiempo Space Invaders, ¿sí? Carece de los mecanismos motivacionales y de retención, que son estos que nosotros nombramos estructura lúdica en el libro. Bueno, una manera sencilla de entender los objetivos Ujú. del juego, de la actividad juego, no importa su formato, ¿sí? Puede ser juego de cualquier tipo, de tablero, de cartas, de video, de rol, etcétera. O sea, esto es un patrón que se repite, como dijimos, en todos los juegos exitosos de la historia. No importa su formato. Bueno, por supuesto tomamos el videojuego como nuestra plataforma base para explicar esto, porque bueno, es hoy en día, y ahora lo vamos a ver dentro de un poquito, en otra de las clases, hoy en día es el modo de jugar o modo de entretenerse favorito de la gran mayoría de las personas. Bueno, decía que una forma fácil de entender estos los objetivos es pensando en una carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? El Sí. objetivo de corto plazo sería el ir a clases todos los días. El de mediano término sería aprobar las diferentes materias. Y el de largo plazo sería mi examen final, mi tesis, tesina, máster, Mm. etcétera. Es fácil de entender en ese sentido. Cuando uno diseña el juego como si fuese una carrera, con ese tipo de objetivos, bueno, tiene mayor poder de retención. Bueno, desafíos. Los desafíos tienen que ver con lo que nosotros o el juego le propone que haga el jugador como obstáculo. Todos nosotros jugamos porque es un desafío interesante, además de que aprendemos y nos divertimos. De hecho, el aprendizaje y la diversión mucho tiene que ver con el desafío. La verdadera razón o la mejor razón por la que uno juega es por ese desafío, Ujú. para poder superarlo, ¿no? Bueno, el desafío tiene que estar siempre un poquito por delante de la habilidad actual del jugador. A medida que alguien juega, mejora y el juego tiene que ir acompañando siempre un poquito por delante para que sea desafiante, como decimos, y no tiene que ser ni muy fácil para que nuestro jugador se aburra, ni demasiado difícil de repente para que nuestro jugador se frustre y abandone el juego. Tanto si se aburre como si se frustra, el tipo se va. Sí, Eh, el desafío es como la zanahoria, ¿no? Que no eh, me diga, zanahoria del burro, la ¿qué va a zanahoria del decir? burro. Sí, bueno, bueno, es la cosa más gráfica, ¿no? O sea, Es eh, correcto. es como que tiene que estar un pasito adelante nuestro, ni por detrás, ni tan lejano que lo veamos imposible, porque ahí directamente nos vamos del juego. Así es. Es importante, van a notar ustedes que hablamos mucho de retención, ¿no? Ujú. La retención es esto de que el jugador permanece en contacto con el producto y no se va. En marketing, por ejemplo, cuando uno trabaja con marcas y todo, lo más importante es que el jugador se fidelice, que esté, que se retenga, que esté en consumiendo el producto, porque, bueno, consumidor que se va, consumidor que no consume, vale la redundancia, y eso es muy malo para el negocio. Así que en cualquier producto, en videojuegos, en una novela también, es Sí. importante que haya retención. Bueno, el cuarto elemento esencial de la estructura lúdica es el sistema de progresión. El sistema de progresión es... usted jugó alguna vez al rol, ¿verdad? Por Hemos supuesto, lo jugado hemos muchas jugado. veces, sí. Eh, ¿Qué pasa con los juegos de rol? Bueno, para los que nos están viendo y nunca jugaron o no saben exactamente qué es, vamos a hacer una muy sintética explicación. Es una especie de historia narrada en forma colectiva, creada en tiempo real, muy emparentada con el teatro, por ejemplo, con alguna performance se podría llamar, donde hay una persona que describe lo que está ocurriendo y jugadores que dicen qué pasa en esa situación o qué hacen sus personajes en esa situación. Se llama juego de rol porque uno simula ser otra criatura a través de las reglas del juego, ¿no? Un guerrero, un Mm. mago, un dragón, un animal, no importa. Cada juego cambia, hay muchísima cantidad, todo el mundo sabe que es un fenómeno lúdico. Pero bueno, lo interesante del juego de rol es ese mecanismo que tiene donde el jugador comienza siendo muy pequeñito, humilde y débil y va progresando, va creciendo a lo largo del juego
y se va volviendo cada vez más poderoso, más sabio y mejor en todo sentido. Claro, ahí hay que progresar y hay que evolucionar las habilidades, porque en general el jugador, ¿no? El personaje jugador tiene características y habilidades. Las características son prácticamente inamovibles, pero las habilidades son esas cosas que uno puede ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Y ahí está la evolución, ¿no? O sea, Así es. En los juegos se mide con puntos de experiencia, o como los quieran llamar, que se le otorga al jugador cuando hace algo, algo en particular importante o simplemente por sobrevivir. A cierta cantidad de puntos se dice que el jugador alcanza un hito y sube de nivel. Cuando sube de nivel accede a situaciones más peligrosas, a objetos más importantes, desafíos más grandes, la historia avanza, ¿no? Por eso los juegos de rol son muy llamativos, muy interesantes, se juegan con la imaginación, más allá de que uno pueda tener algún tipo de objeto, miniatura, dados, etcétera, particularmente se juega en la imaginación de los jugadores y por eso es muy intenso como experiencia lúdica. sí, piensen que un juego de rol puede durar muchísimo, puede durar años, ¿no? O sea, Exactamente, si sí. la gente se la aguanta. Bueno, hoy los Mm, principales juegos tienen un mecanismo similar al de los juegos de rol. Es decir, por cada cosa que hace el jugador a través de su personaje, aumenta puntos, acumula puntos, sube de nivel y va progresando así a través del juego, que puede o no tener una historia, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito ese tema en la clase número 3. Como último elemento esencial tenemos el sistema de recompensas de los juegos, que son muy conocidos porque cuando comenzó a existir el juego como tal, por ejemplo los deportes, se comenzó a hacer un conteo de, por ejemplo, tantos o goles o puntos que convertía cada una de las facciones o de las partes en juego. Existe el score desde que existen los videojuegos. Hoy en día existe un sistema de recompensa muchísimo más complejo. evolucionado, que tiene logros, que tiene títulos honoríficos, coleccionables, una cantidad de, Medallas. sí, ujú, badges, les dicen los estadounidenses. Bueno, el sistema de recompensa es un reforzamiento conductual, es decir, viene a reforzar la conducta del jugador para mantenerlo en juego, para aumentar la chance de retención. Bueno, en esencia, cuando nosotros diseñamos, lo que hacemos es eh, eh, diseñar todos estos elementos dentro del mecanismo del juego en la esperanza de que vaya a resultar un juego con mucho poder de retención. Queremos que el juego tenga retención porque así podemos venderlo, así puede gustar, pueden hablar del mismo, etcétera. Ahora bien, existe un sexto elemento, ¿sí? El famoso sexto elemento. El sexto elemento, lo decimos medio en serio, medio en broma. El sexto elemento en realidad no es parte de la estructura lúdica, no es parte esencial de la estructura lúdica, pero cuando está presente, que es la narrativa, o sea, la historia que tiene el juego y la forma en que yo lo cuento, que es la narrativa, bueno, con eso está presente, decimos que el poder de retención del producto es máximo. Sí. Las probabilidades de retención son máximas, nunca hay garantías, ¿sí? Decimos que uno de los propósitos de la narrativa en el juego es la inmersión, esto de meter al usuario dentro de un fluir o un flujo, hay varias teorías al respecto, Ujú. un estado de gracia donde se siente completamente inmerso en el juego y por tanto va a querer seguir en contacto con ese producto, con el producto que sea. El otro propósito es que funciona la historia como la recompensa. Muchos de nosotros, por ejemplo, terminamos de leer una novela para saber qué pasa, o vamos al cine para saber qué pasa, o jugamos a un juego de video para saber qué pasa con la historia, particularmente más allá de la mecánica, de la jugabilidad, de lo que nosotros estemos haciendo y de nuestra serie de 5 elementos esenciales de la estructura lúdica, Ujú. como los desafíos y los objetivos, el sistema de progresión y demás. También hay un proceso de identificación, uno a través de la historia, ¿no? Se puede identificar con lo que está pasando con el héroe de ese videojuego o Sí. del juego en general. Entonces, bien, el propósito de la narrativa interactiva entonces es reforzar al máximo la experiencia del jugador y por tanto la retención del jugador.
Repetimos, la estructura lúdica tiene 5 elementos esenciales y un sexto elemento, como lo llamamos medio en serio, medio en broma, es la narrativa interactiva. Puede no estar dentro del juego, pero cuando está, la retención es máxima. Vamos a hablar de narrativa interactiva específicamente. Hay cursos Sí. de redacción creativa o de aprender a escribir que tiene tópicos como por ejemplo el de la estructura dramática, que es un modelo de trabajo sobre cómo diseñar o inventar una historia que nosotros no vamos a tocar en este curso. Claro. Vamos a ir directamente a los conceptos más relacionados a lo interactivo. O sea, el que quiere realmente aprender a redactar y a escribir bien y a generar historias interesantes, bueno, no es lo que vamos a ver puntualmente en este curso. En este curso nos vamos a enfocar en la estructura de cómo diseñar, ¿no?, una narrativa ramificada, interactiva, etcétera. Así es. De todas maneras, vamos a ver en forma básica Mm. todo esto para que tengamos como base, pero el foco es siempre narrativa interactiva, que es este curso. Bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando de algo muy especial para que nos pongamos siempre de acuerdo, Sí. que tiene que ver con el lenguaje del juego, de qué se trata el juego y cómo se diferencia de las otras formas de entretenimiento. ¿Verdad? Bueno, nos vemos en la próxima clase.